Entonces, a mí me toca la palabra en esta mañana. Gloria a Dios. Mi nombre es Rubén Daneri, para los que no me conocen, soy pastor de jóvenes. Estamos aquí dirigiendo la obra. Yo soy una gente común y corriente, tal y como ustedes, ¿verdad? Pero que ama al Señor sobre todas las cosas. Amén. Así como ustedes, ¿verdad? Entonces, en esta mañana vamos a compartir la palabra y yo puse hay una presentación, ¿verdad? Yo quisiera que me pongan el primer slide, si lo tienen. Y esta mañana vamos a hablar de vivir sin temor. Vamos a hablar de vivir sin temor. Y entonces, yo quiero compartir con ustedes un poquito de mi vida, ¿verdad? Y de las cosas que a mí me han pasado, parte de ellas, que a mí en algún momento me han dado mucho temor. Doña Marilyn dijo que ella tenía 10 nietos, y yo recuerdo que nosotros íbamos, cuando yo estaba en el colegio, y nos metíamos en casa de doña Marilyn, ahí a jugar casi todos los días. Ustedes saben cuántos años yo tengo si ella tiene 10 nietos. Entonces, como en el año 98, más o menos, yo estaba en el colegio todavía, era un adolescente, y en ese tiempo, así como muchos jóvenes en esa edad, yo quería viajar, ¿verdad? Y entonces, en ese tiempo, yo recuerdo que mis padres se pusieron de acuerdo para que fuésemos a la embajada americana a buscar visa, porque mi padre quería llevarme de viaje. Y yo le había dicho que perfecto, o sea, fantástico, ¿verdad? Al que le digan que se lo quieren llevar de viaje, usted le dice que no. Y entonces, perfecto. Pues en ese tiempo, yo recuerdo que la embajada americana no es donde está ahora, que era en La Gómez, ¿verdad? Frente al Teatro Nacional. Y entonces, no era como ahora tampoco, que hay un sistema, que usted hace una cita y todo eso. O sea, sí se hacía una cita, ¿verdad? Pero el tema era menos en la computadora y más en papel. Y entonces eso era en orden de llegada. Ya usted sabe que había una fila desde las 5 de la mañana, la gente haciendo fila en ese sitio. ¿Cuántos pasaron por eso? Mucha gente cogió su lucha. Y entonces, en ese tiempo, pues finalmente buscamos la documentación, el colegio, qué sé yo qué, acta de nacimiento, todos los papeles que ustedes saben que hay que llevar. Y entonces yo fui con mi papá en ese momento, porque mi papá era el que tenía visa y era el que iba a viajar conmigo. Entonces llegamos, nos sentamos, hicimos nuestra fila. Ya usted sabe que ahí, en ese tiempo tampoco habían así como que celulares, que la gente tenía celulares todo el tiempo, y que no, eso no existía, y entonces uno hacía su fila, y como no había celular, no había Instagram para darle para abajo, no había con qué entretenerse, pues había que hablar, porque eso era lo que la gente hacía antes, la gente hablaba. Nos sentábamos uno al lado del otro y hablábamos. Y entonces comenzábamos a hablar ahí, y usted sabe que el dominicano obviamente se entera de todo, porque el que está hablando adelante te está teniendo una conversación y otro le dice, no, eso no es así, acuérdese que tal cosa. Y entonces así mismo la conversación en ese lugar donde habían unos banquitos eran compartidas. Pues finalmente, después de un tiempo de espera, llegamos a donde el cónsul, ya usted sabe, este señor americano, ojos azules, toda la cosa, y le pregunta a mi papá que dónde está mi mamá. Y él le dice que realmente mi mamá no vino porque era él que iba a viajar conmigo. Y le hicieron otras preguntas, realmente yo no recuerdo, yo no estaba prestando atención, porque la conversación era con mi papá. Y en ese tiempo a mí me negaron la visa. Y
para mí, eso fue un tiempo muy doloroso, porque uno se ilusiona, donde uno cree que uno va a tener una cosa y realmente eso no sucede. Y en ese tiempo, eso generó mucho temor. Y entonces no sabíamos qué íbamos a hacer, había una especie de incertidumbre de qué hacemos, si vamos de nuevo, si vamos con mami, qué hacemos. En ese tiempo, de igual manera, mi papá, que por parte de mi abuelo, o sea, por su familia, tienen otra nacionalidad. Y había un proceso que ya había sido comenzado de nacionalidad para nosotros también, para mí y para todos mis hermanos. Y entonces el proceso ya estaba corriendo. Yo le digo a todo el mundo, mi nombre es Rubén Daneri, y entonces la gente me pregunta, ¿y su apellido cuál es? Y entonces, no, Daneri es mi apellido, con I latina y sin S. Porque todo el mundo escribe Daneris, con S al final, o lo escribe con Y, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa mucho, ¿eh? Estamos acostumbrados. Todos nosotros, los que llevamos ese apellido, regularmente decimos con I latina y sin S al final. Y ese es mi apellido. Entonces, en ese tiempo habían unas sentencias de corrección de documentos porque estaban o con Y o con S, ¿verdad? Y entonces se corrigió esa situación y el tema de la ciudadanía comenzó a caminar. Y en el año 2006, yo finalmente conseguí esa ciudadanía. Y recuerdo que ese día estaba con mi pastor y estábamos Feli, un grupo, y el asunto eso fue unos meses antes de yo casarme, armamos un viaje así como que de repente y nos fuimos de viaje. Y la experiencia, ya ustedes saben, todo muy bueno, muy impresionante, pero existe el temor, ¿verdad? Porque ya yo había pasado por un rechazo antes. Y una de las cosas que te dicen es, si te rechazan una vez, todo eso sale. ¿Ustedes han escuchado eso? Todo eso sale. Porque ellos hacen así, le dan tic, tic, tic en la computadora y todo eso sale. Hermanos, efectivamente, cuando nosotros entramos a Estados Unidos, en ese tiempo ya habían computadoras, sí, ya habían computadoras. Entonces, entramos juntos, pues andábamos juntos, ¿verdad? Pero era por familia, siempre ha sido por familia. Si usted es familiar, entonces usted entra. Andábamos un grupo de amigos y familiares, entonces nos separamos. El asunto es que cuando, voy a hacer un paréntesis, yo fui sujeto de mucho bullying en ese viaje, por cierto. Entonces, cuando paso donde el oficial de migración, en ese momento, entrego mi pasaporte y el oficial de migración revisa en la computadora, me mira, vuelve y revisa, vuelve y me mira, vuelve y revisa, vuelve y me mira. Y a mí me metieron lo que nosotros conocemos como el cuartico. Me mandaron para el cuartico. Y el tipo me dice, venga conmigo, por favor. ¿Serio? Esa persona estaba muy seria. Y ese oficial, yo no sé si ustedes saben, pero ese oficial que está ahí tiene la potestad para devolverlo para su casa ahí mismo, sin tener que preguntarle a nadie, ¿eh? Y yo entro, me siento en el cuartico, él pasa mi pasaporte, ya ustedes saben que yo estoy ahí con todas las personas del mundo que pararon en ese momento, y yo ando con un grupo de personas. De nuevo, no tenemos celulares. Ellos vieron que a mí me entraron y ellos saben que a mí me entraron. Todo el mundo dice, bueno, un momento para aclarar la situación y todo se resuelve. Yo estuve 2 horas 30 minutos en ese cuartico. Y el grupo con el que yo andaba estaba desesperado allá abajo esperándome porque todo el mundo pasó bien.
El único que no pudo pasar fui yo. Y mientras yo estaba ahí esperando, yo estaba muy asustado, porque yo no sabía lo que iba a pasar. Yo estaba muy asustado. Y luego de, no sé, 1 hora y media, la recuerdo como si fuera hoy, una cubana era, una oficial, que era la oficial que estaba a cargo en ese momento, viene y me dice, mijo, ven acá. Y yo voy y le digo, y me dice, ¿alguna vez a ti te rechazaron visa? Y yo le digo que sí, que yo fui a solicitar la visa en ese tiempo, pero yo fui con mi nacionalidad dominicana en ese momento, y entonces ella dice, ¿y cómo tú conseguiste esta nacionalidad? Y yo le explico que la conseguí mediante a mi papá, por un tema de generación, ¿verdad? Y me dice, bueno, siéntate, porque ahora tenemos que llamar al país para confirmar que verdaderamente tú eres nacional de ellos. Yo digo, no hay problema, yo no puedo irme para ningún sitio. Vuelvo y me siento, imagínese usted, ¿qué vamos a hacer? Señora, ahí no le dan ni agua a uno, ¿eh? Yo no sé ahora, pero en ese tiempo, nada. Yo vuelvo y me siento, pasan unos 20 minutos, y ella vuelve y me llama y me dice, mijo, ven acá. Me dice, mira, oye lo que vamos a hacer. Todo está confirmado de parte de esta nacionalidad. Sin embargo, como ese caso de visa, tú lo tenías ahí, cuando tú fuiste a solicitar visa, tú eras menor de edad. Lo que quiere decir que ese récord no aplica para ti. Así que lo que voy a hacer contigo es que todo lo que pasó en ese momento, yo lo voy a eliminar. Y nunca más vas a tener ese problema. Eso pasó hace 12 años más o menos. 12, 13 años. Y después de ahí nosotros hemos viajado mucho. Gracias al Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero ese temor de cada vez que yo paso por ese oficial de migración, a mí no se me olvida. No se me olvida. Y entonces, porque el temor, hermanos, es ese sentimiento que nosotros ponemos encima, que nosotros le damos prioridad. Y cuando nosotros ponemos ese sentimiento en prioridad, es como un terrorista. ¿Usted sabe lo que es un terrorista? Que te aterroriza. Tú tienes miedo y tú tratas de evitar cualquier situación, cualquier lugar, cualquier emoción que te traiga temor. Y en esta mañana yo quiero decirte que nosotros tenemos que aprender a lidiar con el temor de acuerdo a lo que dice su palabra. Porque su palabra dice que nosotros debemos de confiar porque Él ha vencido al mundo. Y Dios tiene control de nuestras vidas y Dios tiene control de todas las cosas que van a suceder. Y yo quiero que vayamos a la palabra ahora. Vamos a ver eso. La primera vez que nosotros vemos temor, si me ponen el próximo slide, está en Génesis 3. Vamos a leerlo de los versos del 1 al 8. Vamos a leerlo eso. Dice así, verso 3, la serpiente era el más astuto de todos los animales que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios te dijo que no deben comer del fruto de ninguno de estos árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios,
con el conocimiento del bien y el mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que lo tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y aquí es que está la parte del temor. Verso 8. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque tenían temor. Porque estaban aterrorizados. Porque hicieron algo que no debieron de haber hecho. Y entonces, para que avancemos en el tema, yo quiero que veamos 4 categorías que yo saqué para compartir con ustedes en esta mañana acerca del temor, ¿verdad? La primera categoría es el temor a la pérdida. Temor a la pérdida. Temor a la pérdida quiere decir que muchas veces nosotros tenemos temor a perder lo que con mucho trabajo nosotros hemos conseguido. ¿Se identifican con eso? Nos da miedo perderlo. Nos da miedo perder a una persona. Nos da miedo perder objetos. Nos da miedo perder dinero. Nos da miedo. Todas esas cosas a nosotros nos atemorizan. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué te da temor? Díganme, allá, ¿qué le da temor? Díganme alguien. Díganme algo allá, ¿qué le da temor? La seguridad, ¿qué te da temor? Las finanzas, ¿qué te da temor aquí? El encierro, ¿qué les da temor? Díganme por aquí. Perder su familia. Díganme por aquí, ¿qué les da temor? Aquí, díganme. Fallarle a Dios le da temor. Allá, díganme, ¿qué le da temor? ¿Qué? ¿Perder qué? Perder un hijo. Allá, dígame. Le da a perder su madre. Allá. Robar, que le roben. Ok. Y entonces, todas esas cosas a nosotros nos dan temor. Segunda categoría, temor al fracaso. Temor al fracaso. Temor a no poder completar la meta. A mí me da mucho temor eso. Yo se lo digo personalmente. A mí me da mucho temor eso. Temor a no poder completar las metas. Nos ponemos en un sentido, nos ponemos de una forma en el que ponemos todo un no por delante. ¿Tú puedes venir a mi casa? No. ¿Tú puedes hacer esto? No. Y todo lo ponemos un no. No nos atrevemos a hacer las cosas porque tenemos miedo de fracasar. El temor al fracaso nos causa querer huir de esas cosas que de una forma u otra a usted le da ansiedad. ¿Se identifica conmigo? Ay, no, eso me da mucha lucha. Yo voy a soltar eso en banda. ¿Lo ha escuchado? Claro. Dice Isaías 41, versos 10 y 11, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Algunas veces te sustentaré. No. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Mira, hermano, una de las formas que nosotros tenemos, y eso lo vamos a ver ahora, que nosotros necesitamos como cristianos para nosotros poder combatir el temor, es la palabra de Cristo.
no hay forma en la que nosotros podamos compartir y combatir ese temor si nosotros no tenemos la palabra. Por eso es que nosotros en el Ministerio de Jóvenes siempre exhortamos a los jóvenes a aprender. ¿Por qué? Porque en el momento que yo la necesito, yo no tengo la Biblia en la mano, pero yo la tengo aquí. Y si la tengo aquí, entonces digo, no temas, porque esa es la promesa de Dios para mí, que no tema, porque Él está conmigo. Amén. Tercera categoría, temor al rechazo. Temor al rechazo, esa yo se la comenté ahora, Y esta, temor al rechazo, nosotros la utilizamos muchas veces cuando nosotros tenemos miedo de ser juzgados. Y a veces usted se preguntará, pasan cosas con un familiar, con una pareja, con su familia, o con un amigo, o en su trabajo, y muchas veces la gente, usted se pregunta, ¿y por qué esa persona no me dijo antes? Y muchas veces esa persona no le dijo antes porque tenía miedo a ser juzgado. Nosotros tenemos mucho miedo a ser rechazados cuando tratamos de comenzar una empresa, porque hay una incertidumbre. Cuando tratamos de emprender un proyecto, o cuando tratamos muchas veces de vender un producto. Quizá los jóvenes en algún deporte, ¿verdad? O quizá, y yo escribí esta porque me pareció que era necesario, quizá usted el día de hoy tiene 50 años o más, yo no sé, voy a mirar para abajo ahora. Quizás usted tiene más de 50 años y quizás en este momento usted quiere volver a comenzar a estudiar. Pero por miedo a que usted lo vean o que alguien diga o ese que dirán, usted no lo hace. Hágalo, hermano. Hágalo, hermano, porque Dios está con usted. Hágalo. No tenga miedo. Hágalo. Y yo escribí una más que me pareció muy graciosa, pero es muy real. Nosotros en el Ministerio de Jóvenes tenemos muchas chicas bellas, hermosas son. Y a mí me da pena decir esto como pastor, pero los muchachos le tienen miedo a fracasar con esas chicas que son bellas y que son inteligentes y que son estudiadas, y muchas veces tienen miedo de acercársele a esas chicas. Pero mire, yo tengo el perfecto ejemplo, míreme aquí. Yo soy ese perfecto ejemplo. Mire, yo estoy con una chica bella, estudiada. Esa morenita que usted vio ahí, esa es mi esposa. Hágalo, atrévase. Yo quiero decirle a los jóvenes que se atrevan. Atrévanse. Última categoría que yo he marcado en esta mañana, y esa sí, mire hermano, esa sí a nosotros nos da duro. El temor a lo desconocido. El temor a lo que pueda pasar. Como dicen los americanos, el temor al what if. A esas situaciones que nosotros no conocemos. A esas cosas que nos depara el futuro que nosotros no las conocemos, pero que el Señor tiene control. Porque todos nosotros luchamos con esos temores, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para cada una de las vidas de ustedes. Dice 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. A mí me gusta más dominio propio, Yo quiero que vayamos a una segunda palabra. Vamos a la Biblia de nuevo. Yo quiero que veamos eso. Lucas 22, del 39 en adelante, vamos a estar leyendo. Hermano, yo quiero que usted sepa que la base de todo lo que nosotros hacemos es Jesús. Cuando
usted no encuentre respuesta, Jesús siempre es la respuesta. Y yo me sorprendo mucho de cómo la Biblia trabaja con todas las cosas. Y cómo el Señor es un ejemplo para todo lo que nosotros hacemos. Incluso lidiar con el temor. Vamos a ver eso. Verso 39 dice que Jesús se ora en el Monte de los Olivos. Ustedes saben lo que estaban pasando ahí, ¿verdad? A Jesús lo venían a buscar preso. Venía la parte de la crucifixión, donde era un momento muy difícil para Jesús, donde se acercaba el momento del sacrificio. Y en ese momento, el Señor, que todo lo hizo por amor a nosotros, tuvo también que lidiar con ese temor de lo que podía venir. Pero vamos a verlo. Dice, verso 39, luego acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al Monte de los Olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan ante la tentación. Se alejó como a una distancia de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Yo quiero que usted se transporte a ese momento y usted piense lo que estaba pasando. El Señor estaba en angustia por lo que venía, porque Él sabía que su palabra tenía que cumplirse. Y Jesús batalló con esos temores. Porque dice la palabra que fue probado en todo. Y si usted le da temor, ¿qué usted cree? ¿Que a Jesús no le dio temor? No lo experimentó el temor. Ahora, ¿cómo lidió con el temor? Yo me imagino que en ese momento también el Señor, que iba a experimentar el rechazo de esos discípulos, porque dice su palabra que Pedro lo negó y que se alejaron. Tuvo miedo a perder las cosas por tanto que había trabajado, ¿verdad? El ministerio de Jesús fue un ministerio levantado, fue un ministerio sufrido, fue un ministerio que hubo que caminarlo, ¿eh? ¿Lo ven? Quizá tuvo miedo a perder el control de las cosas. Ahora, el Señor nunca tuvo temor a lo desconocido. Y yo quiero ponerle este ejemplo, porque este es el ejemplo que nosotros necesitamos en la vida, en nuestras vidas. Y es que el Señor, de acuerdo a lo que dice su palabra, nunca se desconectó de Dios. Nunca estuvo desconectado de su Padre. Porque en cada momento, incluso en el momento terrible, en el momento de la tormenta, en medio de esta persecución que venía, oró y se presentó delante de su Padre. Y yo quiero que usted mire esto. Ustedes saben, ustedes tienen lámparas en su casa, ¿verdad? O un bombillo. Cuando el bombillo está apagado y usted lo enciende, pues enciende totalmente. Si usted tiene una lámpara y usted la conecta, pues la lámpara enciende. Así mismo. Es exactamente lo que yo quiero decir. Cuando usted se conecta a la fuente, su lámpara siempre va a estar encendida. Incluso lidiando en el momento de temor, cuando nosotros estamos conectados a la fuente, entonces hay formas de trabajar con eso, porque Dios es muy claro y sus promesas para nuestras vidas son muy claras. Nunca tuvo temor a lo desconocido. Vamos a ver
unos últimos versos ahora. Salmo 56 del 1 al 4. Vamos a estar viendo eso. Y yo sé que así como Jesús también tuvo ese momento, el rey David también tuvo esos momentos. Nosotros conocemos muy bien la historia de David y nosotros conocemos muchas veces lo que pasó durante la historia, donde fue perseguido, donde era guerra tras guerra, donde había momentos que no había esperanza. Y vamos a verlo eso. Salmo 56 dice: oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. ¿Usted se ha sentido ahí, hermano? Cuando en ese momento usted tiene que ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé qué hacer. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme. Y muchos me atacan descaradamente. Verso 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Gloria a Dios. El Señor es bueno. Mire, en ese momento en el que yo estoy angustiado, en este momento en el que yo tengo temor, pongo mi confianza en Dios. En ti pondré mi confianza. Y entonces, ¿cómo trabajamos con todo esto? Vimos 4 categorías de temor, ¿verdad? Y ahora, ¿qué yo hago con esto? ¿Cómo yo lidio con todas estas cosas? Vamos a ver estas soluciones. Número 1, hermano, nosotros tenemos que cambiar del temor a la fe. Usted sabe que cuando nosotros tenemos temor, no estamos creyendo. ¿Qué sería lo contrario del temor? Lo opuesto. ¿El qué? Confianza. Yo le diría que lo opuesto del temor es la fe. Lo opuesto del temor es la fe, es creerle a Dios, es decidir confiar en Dios. Usted tiene, mire, que cambiar ese interruptor, así como los bombillos que yo le expliqué, y cambiarse de un lado para otro. Imagínese un switch de eso, ¡pam!, usted lo baja. Cámbiese, hermano, del temor a la fe. Es necesario que para que nosotros podamos confiar en las promesas de Dios, nosotros tenemos que empezar a cambiar del temor a la fe. Cambiemos. Número 2. Busca a Dios y a su presencia. Hermano, miren, nosotros vamos siempre a predicar eso en el ministerio de jóvenes, que hay que meterse en la palabra. Siempre lo vamos a predicar. Ahora mismo nosotros estamos compartiendo con los jóvenes unos estudios de fundamentos bíblicos, porque creemos y hemos identificado que hay muchas lagunas en algunos de ellos y que necesitamos reforzar esas raíces. Pero hay que meterse en la palabra. Hay que meterse en la palabra. ¿Estuvo bueno el estudio de anoche? Sí. Métete en la palabra. Y muchas veces, hermanos, necesitamos meternos en un ambiente de adoración también, donde usted pone esa canción y usted busca la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios en oración, meternos en la presencia, en adoración. Dice que en el verso 4 del Salmo 56 dice: alabo a Dios por lo que ha prometido. Hay que alabar al Señor. Hay que alabar al Señor por lo que Él ha prometido. Punto número 3. Ese no está en la pantalla. Punto número 3, mira, hermano, y este va con el punto número 2. Nosotros tenemos que aprender a identificar qué cosas nos dan temor. Porque parte de
de cómo nosotros somos y de nuestra naturaleza humana es que nosotros decidimos negar lo que verdaderamente nos da temor. Hace como 2 meses, un mes más o menos, el colegio donde están mis hijos hizo una actividad como un field day, ¿verdad? Y entonces, en ese field day había una actividad para todos los niños, estaban programados por hora y por cursos, lo que nosotros conocemos como un zip line. Un zip line es una línea, una cuerda, un cable de acero, donde ellos se suben en una torre y entonces ellos le ponen un casco, le ponen un arnés y entonces ellos se deslizan de un lugar a otro. Pero este zip line era una cosa apoteósica, donde habían varias líneas, varias torres, y había un lugar donde el niño amarrado tenía que prácticamente caminar por unos escalones que estaban en el aire. Yo no sé a usted, pero a mí me da miedo eso. Y a mí todavía me da más miedo ver a Lucas subido allá arriba en una torre de 15 metros allá arriba tirándose de eso. Y Lucas se subió. Su mamá miró para el otro lado mejor en ese momento. Y yo me quedé con él. Pero se lo digo, hermano, yo estaba atemorizado. Él estaba feliz. Él no se enteró nunca de lo que estaba pasando ahí. Para él eso era lo máximo. Lo subieron y entonces luego de que lo hizo, entonces quería volverlo a hacer. Pero la fila era muy grande, gracias a Dios. Yo no sé si a usted le da temor, pero no hay nada a mí que me dé más temor que cualquier cosa que pase con mis hijos. A mí eso me cambia, me revuelve el cerebro, como yo digo. No puedo pensar. Entonces, esas cosas que a usted le da temor, nosotros tenemos que admitirlas. Y entonces, el último punto, y este es el más difícil de todos, rindo todo esto bajo las manos del Señor y se lo entrego a Él. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo estaba ahí ese día, pero ¿y el día que yo no esté? Yo tengo que entregarle a mis hijos al Señor. Porque el Señor tiene propósito para la vida de ellos. Y yo oro, hermano, mire, y le pido, y pídale protección por sus hijos. Pida protección por su familia, por sus hermanos, por todos. Pero se me hace difícil a mí entregarle esto al Señor. Pero tengo que entender que es necesario. Así como la muerte del Señor en ese momento era necesaria y tenía que suceder para que hoy nosotros tuviésemos salvación y vida eterna y pudiésemos entrar a la presencia del Señor libremente, era necesario que el Señor muriera. Y el ejemplo del Señor, incluso en la cruz, que es la fe, es tan tal, y por eso le digo que Dios no conocía lo desconocido, porque incluso en la cruz, Dios le dijo, el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento no estaba con Dios. Porque no conocía eso. Pero la fe es tan grande y el ejemplo de Jesús es tan grande para nuestras vidas que incluso en ese momento Él dijo, Padre, a ti te entrego mi espíritu. En tus manos te entrego mi espíritu. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Me rindo. Te lo entrego a ti. Tú puedes hacerlo.